Saludos gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. En este video vamos a ver cómo crear un CRUD consumiendo Firebase como base de datos en Android. Así que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es abrir Firebase y nos vamos a loguear con su cuenta de Google. Después de que se hayan logueado, nos vamos a ir a la consola y les abrirá algo parecido a esto, donde tendrán que crear un nuevo proyecto. Únicamente le dan aquí crear nuevo proyecto, le dan el nombre a su proyecto. Voy a poner aquí proyecto. Le dan a continuar y aquí tendrán que decir si quieren que Google utilice las analíticas para tener estadísticas de su proyecto. Aquí ya es cuestión o decisión de cada uno. En este caso sería deshabilitado y le dan a crear el proyecto. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo uno creado. Ya que hayan creado el proyecto como tal, les abrirá un panel como este, donde lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro proyecto y les abrirá un panel como este. De momento lo vamos a dejar en pausa. Todavía necesitamos sacar un archivo con la configuración de Firebase, pero antes de hacer ese paso necesitamos crear nuestro proyecto de Android. Así que nos vamos a ir a nuestro Android Studio, vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a seleccionar un Empty View Activity, le damos a Next, le damos el nombre a nuestro proyecto, yo le voy a llamar CRUD Firebase. El SDK mínimo yo voy a usar el API 31 que corresponde a Android 12, el lenguaje Kotlin, y en el Boil Configuration Language yo voy a cambiarlo al Groovy DSL Boil Gradle. Le damos a Finish y esperamos a que nos cree los archivos de nuestro proyecto. Ya que terminó de crearse lo necesario, entonces ahora sí regresamos al Firebase y nos vamos a ir a la parte de agregar app, o en su defecto si les aparecen los iconos de los sistemas a los cuales podemos incorporar Firebase, buscamos el de Android y nos abrirá este formulario donde tenemos que pasar esta información. Registrar app, el cual nos pide el nombre del paquete de nuestra aplicación de Android. Ese es fácil de obtener. Nos regresamos a nuestro proyecto de Android, nos vamos a ir al Gradle Scripts, al build Gradle del módulo, y sería en Default Configuration lo que sería el Application ID. Copiamos, regresamos a Firebase, lo pegamos. En el sobrenombre es opcional, yo lo voy a dejar vacío, y el igual en el certificado de firma. Entonces le damos a registrar app y ya nos genera lo que sería el JSON con la configuración para poder consumir Firebase. Y también nos dice en dónde lo debemos de poner en nuestro proyecto. Vamos a darle a descargar Google Service y vamos a buscar nuestro proyecto. En este caso yo lo llamé CRUD Firebase. Nos vamos a ir a la carpeta app y aquí es donde lo tenemos que guardar. Ya que lo guardaron, le dan a siguiente y aquí ya nos da los plugins y las dependencias que debemos incorporar en los archivos de nuestro proyecto. Yo voy a cambiarlo al Groovy, ya que yo estoy usando el Build Gradle. Y lo que procedería sería copiar estas líneas que nos está pidiendo y pegarlas en el archivo correspondiente de nuestro proyecto. Así que vamos a hacerlo. Entonces copiamos el primero, el cual corresponde al Gradle del nivel del proyecto. Regresamos a nuestro proyecto, sería del proyecto, y aquí en el alias lo pegamos. Sincronizamos para ver que no haya habido ningún error. No lo marcó, entonces ya lo podemos cerrar. Regresamos a Firebase y pasamos con el siguiente. Nos dice que ahora en el Build Gradle del módulo necesitamos agregar la siguiente línea del GMS Google Service. Regresamos al proyecto. Aquí arriba donde están los plugins, lo pegamos. Vamos a ver qué más nos pide Firebase. En las dependencias también vamos a copiar esta línea. Regresamos al proyecto, bajamos a las dependencias y lo ponemos. Aprovechando que estamos aquí, también vamos a poner
que vamos a usar el binding. Entonces sería build features. Abrimos y cerramos llaves y le decimos view binding en true. Regresamos a Firebase para ver si nos falta algo más. Le damos a siguiente. Y de momento nos dice que sería todo. Entonces nos vamos a ir a la consola. Y ya debería estar registrado nuestra aplicación con este proyecto. Entonces minimizamos. Y aparte de las dependencias del Firebase, voy a agregar una más para lo que sería el ViewModel, ya que vamos a usar por rutinas, y también otras dependencias para poder usar Firestore, que es básicamente donde se estaría alojando nuestros datos en la base de datos de Firebase. Ya teniendo estas líneas, ahora sí sincronizamos para ver que no exista algún error. Y si no es el caso, podemos continuar. Ya terminó de descargar, no ha marcado ningún error, entonces podemos cerrar ahora sí el build Gradle y continuamos con la creación de los archivos de nuestro proyecto. Tenemos que darle los permisos de internet. Abrimos el manifest, abrimos la etiqueta use permission, seleccionamos internet y cerramos la etiqueta. Sería todo en nuestro manifiesto, lo cerramos y lo siguiente es cambiar los XML para la parte visual de nuestro proyecto. Vamos a la Activity Main, ponemos la vista en Split y para agilizar el video yo voy a copiar y pegar de mi plantilla. Donde tenemos lo siguiente, nuestro Linear Layout que está en manera vertical, que de manera interna tiene un Text View, donde mostramos el texto de tareas y dos Edit Text. Uno que corresponde para poder capturar lo que sería el título con su correspondiente identificador y el otro para la descripción de la tarea, también con su correspondiente ID y su configuración del tamaño tanto del ancho, del alto y qué separación tienen sus lados. Después de esos edit text tenemos otro linear layout pero con una orientación horizontal y centrado que de manera interna tiene dos botones, uno que sería para realizar la acción de agregar una nueva tarea y la otra para poder actualizar la tarea. Cada uno con sus identificadores y su configuración visual del ancho, del alto y del margen que van a tener. Después de ese linear layout tenemos lo que sería nuestro recycler view, donde vamos a enlistar las tareas que obtenemos de nuestra base de datos en Firebase, que también tiene su identificador, su configuración del ancho, del alto, qué tantos elementos queremos mostrar en el Recycler View. En este caso va a ser un Linear Layout porque nada más queremos mostrar un elemento. Un padding en todos sus lados, también su margen, y aquí nos marca error porque este archivo no existe. Esta es la manera de cómo se va a visualizar cada elemento dentro de este listado. Vamos a crear este archivo. Entonces nos vamos a Res, Layout, clic derecho, New Layout Resource File. Lo vamos a llamar exactamente igual, item-rv-tarea. Lo ponemos también en split y de nueva cuenta para agilizar un poquito el video, yo voy a copiar y pegar de mi plantilla. Donde básicamente tenemos también un linear layout que dentro tenemos un card view con su identificador, sus configuraciones tanto de esquinas redondeadas, si queremos que tenga una altura, los márgenes y el ancho y el alto. Dentro de este card view tenemos un linear layout con sus configuraciones que a su vez tiene los text view para mostrar la información de la tarea. En este caso uno para el título que tiene su identificador, otro para la descripción y tenemos un image button para poder decirle cuándo queremos eliminar este elemento. Nos marca un error porque este elemento no existe. Vamos a agregarlo al proyecto. Nos vamos al Resource Manager. Le damos al botón de más. Vector Assets. En Clip Art. Y vamos a buscar el Delete. Seleccionamos el bote de basura. OK. Y vamos a ponerle el mismo nombre del elemento donde nos daba el error. Que sería el icon Delete. Next. Finish. Y ya nos lo agregó a nuestro proyecto. Regresamos a Project.
Vemos que ya nos aparece en la previsualización y ya nos ha quitado el error. Cerramos ahora sí el ítem rv-tarea XML y vemos también que aquí ya nos ha quitado el error en el Recycler View. Aquí no se ve como debería porque aquí hay una especie como de bug de Android Studio, pero está funcionando de forma correcta. Sería todo con los XMLs, lo podemos también cerrar. Y ahora vamos con la parte lógica. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear nuestra data class para los objetos tarea. Entonces, en nuestro paquete del proyecto, clic derecho, New Kotlin Class File, va a ser un data class y este va a ser tarea, el cual va a tener los siguientes atributos: un ID que va a ser de tipo string y lo vamos a inicializar, otro más para lo que sería el título, un string y lo inicializamos, y uno más para la descripción, también será un string y lo inicializamos. Dentro de este data class vamos a crear una función para convertir estos datos en un map. Esto es porque para poder hacer esta conexión con Firebase, así se recibe y se envía la información por medio de pares valor. Así que creamos la función de conversión que sería, lo vamos a llamar tomap, y va a ser con un menor mayor que de tipo string. Abrimos y cerramos llaves y vamos a decirle que esto nos va a regresar un map of, que será el título o título, y la descripción o descripción. Tenemos un error porque aquí me faltó ponerle map. Y ya no tenemos ningún error. Entonces ya podemos cerrar nuestro data class tarea. Lo siguiente es crear nuestro ViewModel, que es el encargado de hacer la conexión entre Firebase y nuestra aplicación para poder obtener la data. Entonces clic derecho en el paquete, New Kotlin Class File, y este va a ser una clase que llamaremos tarea ViewModel. A esta le vamos a decir que va a heredar o a extender de ViewModel. Y vamos a crear las variables. Una va a ser para la base de datos. Private val db va a ser igual de firebase.firestore. Ahora vamos a crear una variable donde tendremos la lista de las tareas. En este caso ocupamos una que sea mutable para poder modificar su información, y la otra va a ser de solo lectura, que es la que se va a consumir desde la parte visual para el usuario. Entonces empezamos con el primero, sería private var lista tareas, va a ser igual a un mutable live data, que va a ser una lista de objetos de tipo tarea. Y esta la vamos a inicializar como una lista vacía. Ahora la parte de la lectura va a ser val lista tareas. Este es de tipo live data, list de objetos tarea. Y va a ser igual a _lista tareas. Ahora, cuando se inicialice nuestro ViewModel, queremos que se ejecute una función para obtener todos los registros de la base de datos. Esta función la vamos a llamar obtener tareas, la cual nos va a dar un error porque no existe. Vamos a crearla. Entonces decimos fun obtener tareas, no recibe ningún parámetro. Y vamos a hacer el uso de las corrutinas ViewModel Scope y lo vamos a lanzar en el hilo de entrada y salida para no bloquear nuestro hilo principal. Dentro vamos a hacer un try catch, donde en caso de que haya un error lo vamos a capturar. Exception, y va a ser un e.PringStackTree. Dentro del try vamos a crear una variable resultado. Va a ser igual a nuestra base de datos. Va a ser una colección. Y por así decirlo, el nombre de la tabla va a ser tareas. Le decimos que lo obtenga y que se espere hasta que termine todo el proceso. Después de eso vamos a crear otra variable que llamaremos tareas. Y va a ser igual a lo que tenemos en el resultado, los documentos. Y le decimos que
Si el map no es nulo, entonces va a ser lo siguiente. Lo que se recibe lo vamos a convertir a un objeto y el objeto va a ser tarea, class Java. Ahora vamos a decirle a nuestra variable lista tareas modificable que después de todo este proceso iguale a lo que estamos recibiendo de la base de datos, en este caso serían las tareas. Con esto terminamos obtener tareas. Vamos con los demás elementos del CRUD, que sería fun agregar tarea. En este sí vamos a recibir como parámetro un objeto de tipo tarea, el cual es el que queremos agregar a la base de datos. Ahora, a esta tarea, vamos a decirle que en su atributo ID va a ser igual a un ID que vamos a generar de manera aleatoria. Va a ser UUID.random UUID y lo convertimos a string. Ahora vamos a hacer algo similar a obtener tareas. Hacemos el uso de la cortina ViewModelScopeLaunch. Lo mandamos al hilo de entrada y salida. Dentro vamos a traer un try-catch para poder manipular la data en caso de que haya error. Y dentro del try decimos que db.colección de tareas, el documento, que será la relación por el identificador, sería tarea.id, y vamos a setearle o a mandarle la información del objeto completo de lo que queremos agregar, que sería tarea. Esperamos, y cuando termine todo el proceso, a nuestra lista tareas, postValue, lo iguale a lista tareas, y en su valor, que puede venir nulo, le agregue la tarea. Y con eso terminamos el agregar tarea. Vamos ahora con actualizar. Entonces dimos fun actualizar tarea. También va a recibir un objeto de tipo tarea. De manera interna vamos a también usar el ViewModelScope en el hilo de entrada y salida. El try-catch. Dentro del try decimos db.colección tareas. El documento, que sería el identificador, tarea.id. Decimos que va a actualizar, update, y sería tarea usando la función de conversión, toMap, y que espere. Ya que haya terminado el proceso, entonces sería lista tareas.postValue. Va a ser a _lista tareas, en su valor, que puede venir nulo, .map. Y aquí vamos a evaluar que si del map en su identificador ID es igual a lo que tenemos en tarea ID, entonces lo deje tal cual, la tarea, o en caso contrario que lo cambie por el valor que recibimos. Y con eso terminamos la función de actualizar la tarea. Vamos con el último, que sería para borrar, fun borrar tarea. A diferencia de los otros, este únicamente vamos a recibir el identificador, que es de tipo string. De nueva cuenta, el ViewModelScope en el hilo de entrada y salida. El try-catch. Dentro del try, db.collection sería tareas. El documento, que sería el identificador que queremos borrar. Y le decimos que lo borre y que espere. Y realizado todo el proceso, entonces a nuestra lista tareas, postValue, vamos a hacer el siguiente filtro. Lista tareas.value, que puede venir vacío, .filter. Y evaluamos que si coinciden los identificadores, o en este caso más bien si son diferentes, entonces se estaría agregando a la lista de la tarea. Si son iguales, no se agrega. Y con eso terminamos la función de borrar la tarea y también nuestro ViewModel. Lo podemos cerrar. Ahora necesitamos crear el adaptador para el Recycler View. Así que vamos a crear el archivo que le llamaremos tarea adapter.
el cual va a recibir lo siguiente. La variable lista tareas es una lista de tareas. También va a recibir las funciones tanto para el borrado como para la edición. Entonces va a ser on, borrar, click. Este va a ser la función, será string, unite. Y el otro es el on, actualizar, click. Y este va a ser un objeto tarea, unit. A esta clase vamos a decirle que va a extender de recycler_view punto adapter menor mayor que va a ser la tarea adapter punto view holder. Abrimos y cerramos paréntesis y tenemos varios errores. Vamos a corregirlos. Nos vamos a la definición de la clase, implementamos los miembros, decimos que sí. Ahora nos vamos a la parte del view holder, creamos la clase, la queremos dentro de esta misma y ya la ha creado. Vamos a terminar de modificar nuestra clase viewHolder. Entonces, aquí vamos a abrir y cerrar paréntesis. Va a recibir un item view, que es de tipo view, y este va a extender de recycler_view.viewHolder y va a recibir el item view. Y ya no tenemos ningún error. Ahora vamos a empezar a crear el comportamiento de cada una de las funciones. Empezamos por la parte del tamaño de la lista. Borramos el todo y va a ser un return lista tareas.size. Ahora nos vamos al onCreateViewHolder, que es donde vamos a conectar el XML con el adaptador. Entonces aquí sería un valView, que va a ser igual a un layoutinflater.from parent.context.inflate. Usamos la relación con el elemento que sería el ítem rv tarea xml parent false. Y vamos a regresar un objeto viewHolder que lleva como parámetro la vista view. Ahora en el viewHolder necesitamos crear las variables para cada uno de los elementos del XML para poder manipularlos dentro del código. Empezamos con el primero, que sería el cardView, val cvTarea, que es de tipo cardView, va a ser igual al itemView, punto que lo busque por el ID, y el ID que le definimos es r.id.cvTarea. Y así para los demás elementos. Val tv título es un textView, itemView.findViewById, r.id.textView título. El siguiente, tv descripción, también es de tipo textView, igual al itemView.findViewById, r.id.textView descripción. Y el ImageButton, que sería val ibtn borrar. Este va a ser un ImageButton igual al itemView.findViewById, r.id.ibtn borrar. Lo último que nos queda es en el onBindViewHolder poner que se muestre la información y las acciones que va a hacer cada uno de los elementos según sea el caso. Entonces borramos el todo. Creamos una variable para la tarea en cuestión. Entonces sería val tarea, va a ser igual a la lista tarea en cada una de las posiciones. Ahora decimos que el holder, punto en su elemento textView título, muestre el texto tarea en su elemento título. El siguiente sería el holder.textViewDescription.text, va a ser igual a tarea.description. Y ahora las acciones, en este caso sería el holder.ibtn borrar, .setOnClickListener, y aquí vamos a ejecutar la función que recibimos en el adaptador en el onBorrarClick y mandaríamos el ID de la tarea, sería tarea.id.
Ahora vamos a hacer para la parte de la edición holder.carviewTarea.setOnClickListener y aquí sería el onActualizarClick, el cual nos pide que enviemos un objeto. Mandaremos tarea. Y con esto ya hemos terminado nuestro adaptador. Entonces ya lo podemos cerrar. Lo último que nos queda es la parte de nuestro main activity. Así que empezamos. Vamos a crear las variables necesarias. El primero sería nuestro binding. Entonces sería private light_init_var binding activity main binding. Vamos a ocupar uno más para lo que sería nuestro adaptador. light_init_var adapter, que sería de tarea adapter. Uno más para lo que sería nuestro viewModel de tipo tarea viewModel. Y vamos a crear un objeto tarea edit, que va a ser igual a un objeto tarea. Dentro del onCreate vamos a borrar el enable edge to edge y el view compat. Ahora en medio del super y del set content view vamos a inicializar el binding. Binding va a ser igual a activity main binding.inflate y va a ser el layout inflater. Y ahora en el set content view vamos a decir que va a ser el binding.root. Vamos ahora a inicializar nuestro viewModel. Entonces sería el viewModel. Va a ser igual al viewModel provider. Le pasamos el contexto y de dónde va a usar el viewModel, que sería de tarea viewModel class Java. Ahora vamos a observar nuestra lista de tareas. Esto con el fin de que cuando haya una modificación se pueda actualizar la parte visual. Para eso decimos viewModel, la lista de las tareas, y va a decir que la va a estar observando. Le pasamos el contexto y aquí vamos a usar función lambda, sería de las tareas. Y cada que haya un cambio en lista tareas, vamos a invocar una función llamada setup recycler view, que nos va a dar un error porque no existe. Lo vamos a crear unos momentos y mandaremos las tareas. Continuamos. Lo siguiente es definir la acción para cuando se opriman los botones, tanto el de agregar la tarea como para editar. Entonces decimos binding.btn agregar tarea .setOnClickListener. Creamos un objeto llamado tarea, que va a ser igual al objeto, y le vamos a mandar lo que sería el título, que lo obtenemos de binding.editText título texto y lo convertimos a string. También el de la descripción, igual a binding.editText descripción.text.toString. Después de crear el objeto que queremos agregar, vamos a mandarlo al viewModel y la función agregar tarea, la cual nos pide el objeto que queremos agregar. Mandamos el que creamos y después de que haga el proceso vamos a limpiar los campos. Sería el binding.editTextTítulo.setText y le ponemos la cadena vacía. Entonces sería binding.editTextDescription.setText y también. Ahora nos vamos a la parte de actualizar. Entonces sería binding.btn actualizar la tarea .setOnClickListener y aquí a nuestro objeto tarea edit, que ya está creado en su atributo título, va a ser igual a un string vacío, así como también el tarea edit.description igual a vacío. Esto más que nada es para resetear por si había algún dato anterior, no nos lo sobrescriba. Después de eso vamos a obtener los nuevos datos. Este sería tarea edit.título va a ser igual al binding.editTextTítulo.text.toString. Lo mismo para la descripción, tarea edit.description igual a binding.editTextDescription.text.toString. Ya que tenemos esto, vamos ahora a mandarlo por el viewModel.actualizar tarea y mandamos el objeto tarea edit. Ya que haya realizado la acción, vamos a decirle que tiene que actualizar
el recycler view por medio del adapter punto notify dataset changed y reiniciamos los edittext. Entonces voy a copiarlos de arriba y los pegamos. Lo siguiente es crear la función setupRecyclerView. Entonces fuera de lo que sería el onCreate, vamos a crear la función fun setupRecyclerView, el cual va a recibir una lista de tareas que es de tipo list con objetos tarea. Dentro de esta función vamos a inicializar nuestro adaptador. Sería el adapter. Va a ser igual a tareaAdapter, el cual nos pide la lista de las tareas que queremos mostrar y también nos pide las funciones tanto para el borrar tarea y actualizar. Estas las mandamos por medio de dos puntos. Sería borrar tarea y dos puntos actualizar tarea. Nos manda error porque esas funciones no existen. Ahorita las vamos a crear. Después de inicializar nuestro adaptador, vamos a decirle al binding.recyclerView tareas. En su adaptador va a ser igual al adaptador que acabamos de crear. Vamos a crear ahora sí estas dos funciones, borrar tarea y actualizar. Entonces decimos fun borrar tarea, el cual recibe un ID que va a ser un string y de manera interna mandamos al viewModel en su función borrar tarea el ID que estamos recibiendo. Y el siguiente es fun actualizar tarea, el cual recibe el objeto que queremos actualizar. Sería tarea. Y de manera interna decimos que tarea edit va a ser igual a la tarea que queremos actualizar. Y vamos a mostrar en nuestro formulario esos datos que hay que actualizar. Binding.editTextTítulo.setText va a ser igual a tareaEdit.título. Y lo mismo para la descripción. Binding.editTextDescripción.setText tareaEdit.descripción. Y con esto ya hemos terminado nuestro proyecto. Lo último que nos queda es ejecutar en nuestro emulador para ver que esté funcionando de forma correcta. Así que lo ejecutamos y esperamos unos momentos. Nos abre nuestra aplicación. Vamos a agregar un nuevo registro. Prueba. Por descripción le vamos a poner prueba de agregar. Si le damos al botón de agregar, vemos que efectivamente nos pone la data, nos limpió nuestro formulario y si nos vamos al Firebase, al Firestore Database, vemos que efectivamente tenemos la colección tareas, tenemos nuestro documento y tenemos el objeto con esa información, prueba y prueba de agregar. Vamos a agregar otro elemento, prueba 2, descripción, esto sigue siendo una prueba. Vamos a agregar, vemos que me lo pone y en Firebase tenemos el otro documento. Es decir que sigue funcionando. Entonces ahora vamos a la parte de la eliminación. Vamos a borrar prueba 2. Me lo quita del listado. Vamos a Firebase y efectivamente me ha quitado el documento. Por último, vamos a ver la actualización. Si pulsamos el Card View, me completa el formulario para poderlo editar. Decimos prueba update y aquí cambiamos prueba de actualización de la data. Si le damos a actualizar tarea, vemos que efectivamente me muestra la actualización, me limpió el campo. Y si vamos a Firebase, vemos que efectivamente el documento me cambió la data. Quiere decir que está funcionando todo de forma correcta. Hasta aquí vamos a dejar el video en esta ocasión. Recuerda, si te ha servido o te ha gustado, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote, comentando y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.